Muy buen día, les enviamos un abrazo con todo nuestro afecto. Les extrañamos, les añoramos y por este tiempo de estar juntos, ¿verdad? Pero nos regocijamos con esta invitación de nuestro pastor Nahum para que en cada hogar, para que en cada casa se levante un altar de adoración donde le demos lugar a Dios, a su Espíritu Santo, a su bendita palabra, donde podamos tener devocionales frecuentes, fortaleciendo los lazos de unidad en torno a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Y es importante que como familias podamos reunirnos, ver juntos la predicación de tu iglesia donde te congregas, pero también cada domingo levantarse a ver la predicación de nuestro pastor general, ¿verdad? En tanto volvemos a congregarnos, ¿verdad? Y mandar una selfie de tu familia, ¿verdad? Si no lo haces temprano a la hora que es la predicación, ¿verdad? Que es a las 6:40 para empezar a las 7. Se empieza a orar a las 6:40 más o menos, 6:45. Lo puedes hacer en cualquier hora del día, ¿verdad? De lo que se trata es que el jefe de familia, previo a que vean el video de la predicación, pueda dirigir a la familia en oración, en intercesión, en alabanza, en adoración de nuestro Padre, de nuestro Dios, nuestro protector, nuestro abogado, el que nos defiende, el que pelea nuestras batallas. Y mediante esto, darle lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas, podamos recibir su revelación y su guía para nuestras vidas, la fortaleza, la paz, el valor, el dominio propio, el amor, una esperanza renovada cada día y un crecimiento en fe, una madurez para que cuando regrese este tiempo de volvernos a congregar, ¿verdad? Podamos ser esos pilares de la iglesia como familias fortalecidas en el Señor y podamos ser de edificación, y de edificación no solamente en la iglesia, sino también a la gente que nos rodea en nuestros barrios, que vean la obra de Dios reflejada en nuestras vidas. Te invito a que oremos, a que le demos toda la gloria y la honra al Señor. Padre, gracias. Gracias por concedernos un nuevo día, Señor, porque hasta ahora, Señor, tú nos has ayudado, tú nos has protegido, tú nos has guardado. Señor, tú eres nuestra fortaleza, eres la roca de nuestra salvación, Señor. Señor, bendice a nuestro pastor Nahum, bendice al pastor Pablo Gutiérrez, bendice al pastor Javier Gómez Rubio, bendice a cada pastor de las iglesias de Grupo Amor, a los pastores de cada iglesia, bendice a cada siervo que te sirve, bendice, Señor, a los ancianos de la congregación de Grupo Amor, Señor, bendice, Señor, a cada uno de los ministerios de la iglesia, Padre, que en este momento están en receso, Padre, pero hay ministerios que están activos, como las casas hogar, Padre. Bendíceles, te lo ruego, dales nuevas fuerzas, Señor, dales un amor profundo por lo que están haciendo, por servirte, Señor, dales gozo, alegría en este servirte a estos pequeños, Señor. En cada trinchera que tú los has puesto, Señor, dales la visión, dales, Señor, la sabiduría, y dale, Señor, el entendimiento de saber qué hacer, las estrategias, Señor, y todas las cosas que se necesitan para servirte como tú quieres, Señor. Bendice al Instituto Adonai, Padre, que también ahí se te sirve, Señor, que es un ministerio abierto, Señor, a los que están aconsejando, a nuestro pastor Nahum, Señor, bendícele, Señor, sana su pierna, Señor, Señor, bendice cada nervio, cada tendón, cada músculo de su pierna, de su cuerpo, Señor. Protégelo y guárdalo, Señor. Gracias por esa sabiduría que tú le das, Padre. Bendice al pastor Gabriel, Señor, que también, Señor, cada día dedica sus tiempos de consejería para matrimonios, para personas, para varones, para gente de todas las edades, para mujeres, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Los ponemos, Señor. Queremos que los pongas en el hueco de tu mano, Señor. Que los proteja, los guarde, Señor, a cada anciano de la congregación, a cada pastor, Señor, a cada líder de ministerio, Señor, a cada siervo que te sirve, Señor. Bendíceles, te lo ruego, Señor. Bendice a los pastores de la red de Jalisco, Señor. Bendice a los pastores de todas las iglesias en todo el mundo, Señor. Que estés cumpliendo tu propósito de alentarlos y animarlos y tenerlos como instrumentos en tus manos, Señor, para bendecir la vida de otros con palabra, con edificación, con exhortación, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, queremos también pedirte por las autoridades sanitarias, por las autoridades educativas, Señor, por todos los que estudian, Señor,
y por, Señor, porque cada día podamos darle, Señor, al Espíritu Santo el lugar que se merece en nuestra casa, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Te damos alabanza y gloria, Señor. Recibe nuestra adoración, Señor. Recibe nuestra adoración. Quiero adorarte, mi Señor. Decirte te amo, Salvador. Tú eres mi fuerza, sostienes mi vida, me libras de toda maldad. Porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, Señor. Quiero adorarte, mi Señor. Decirte te amo, Salvador. Tú eres mi fuerza, sostienes mi vida, me libras de toda maldad. Quiero adorarte, mi Señor. Decirte te amo, Salvador. Tú eres mi fuerza, sostienes mi vida, me libras de toda maldad. Tú eres mi fuerza, sostienes mi vida, me libras de toda maldad. Gracias, Señor, porque tú nos proteges y nos guardas, Señor. Yo alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti, Señor, que hiciste los cielos y la tierra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu mano protectora, Señor, por tus palabras de aliento, Señor, por la sanidad que derramas, Señor, por la libertad de tu Espíritu Santo a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, te amamos, te adoramos, Señor. Bien, pues, quiero darle las gracias, ¿verdad?, por sus oraciones, por todos los que estuvieron orando por mi hermana, ¿verdad? Ella está mejor ya. Mi cuñado también, aunque había sido afectado, había resultado con secuelas en el pulmón derecho, ¿verdad? Ya a través de un tratamiento y de seguir con oxígeno, ya se está recuperando. Ya la última noticia es que ya le estaban dando solamente un litro de oxígeno por día y estaba saturando muy bien, así que muchas gracias. Sigamos orando por su restablecimiento completo, ¿verdad? Y gracias también por aquellos que están pasando por enfermedad. Sigamos orando por los que están en necesidad. Tenemos ese espacio en nuestra casa para poder hacerlo. Yo quiero hablarte hoy, en este día, de un tema que he llamado acomodando lo espiritual. Y miren, para el desarrollo de nuestra madurez como creyentes, es importante recordar siempre que entre la sabiduría que viene de Dios y el conocimiento humano hay un abismo insondable, ¿verdad? Un antagonismo que no se puede reconciliar, y que el conocimiento natural, humano, no nos puede dar acceso a la sabiduría de Dios. Esta sabiduría solo viene por revelación del Espíritu Santo y está reservada para todos aquellos que están dispuestos a amarle y obedecerle. El hombre natural, limitado por sus sentidos sensoriales y la razón, y si preguntas qué son los sentidos sensoriales, pues son todas aquellas ventanas que tenemos, la vista, el oído, el olfato, el tacto, ¿verdad?, que usamos para aprender las cosas, ¿verdad?, y que percibimos en este mundo, ¿verdad? Y la razón no nos puede dar acceso a esta sabiduría, y por eso dice la Biblia que la sabiduría divina comprende cosas que nadie puede oír
ni entender, ni ver, ¿verdad? Ni atesorar en su corazón, sino una relación íntima con Dios. Y la única forma de acceder a Dios es aceptando la obra salvadora de Jesús en la cruz, que me da o que me otorgue el perdón de mis pecados y me permite recibir la guía de su Espíritu Santo. Me da la confianza de acercarme al trono de la gracia cada día de mi vida. De ahí la importancia de aprender a conocer y relacionarnos con el Espíritu Santo. Quiero invitarte que vayamos a 1 Corintios 2:9. A partir del versículo 9 dice lo siguiente, el apóstol Pablo está hablando, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y mire bien usted, a través de este texto, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto y nos dice a nosotros que Dios ha preparado cosas especiales para los que le aman, ¿verdad? Y que solamente el Espíritu de Dios es quien cumple la función de revelar estas cosas del reino de Dios al espíritu del hombre, y que el propósito de estas cosas que enseña el Espíritu es que podamos acomodar lo espiritual a lo espiritual, es decir, alinearnos a la voluntad perfecta de Dios. Como está escrito, dice Pablo, recordando un texto de Isaías 64, ¿verdad? Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, ¿cómo es que el hombre no puede ver, ni oír, ni entender estas cosas de Dios en su propio razonamiento? Pues si analizamos a la luz del Génesis, podemos ver que el hombre disfrutaba de la presencia y la guía de Dios al aire del día, ¿verdad? Ahí en el Edén, en el principio de la creación. Dios era como un padre para él, era su aliento y su seguridad, su identidad. Pero cuando pecó el hombre, le fue quitada esta bendición, ¿verdad? Se cerraron las puertas de la gracia y sus ojos espirituales fueron oscurecidos, nublados, entenebrecidos por el engaño de Satanás, por el engaño del pecado, y entonces todas las cosas de Dios, sus promesas, su herencia, su gracia, su misericordia, sus caminos, su verdad, se convirtieron en algo que su ojo no podía ver y su oído no podía oír, ¿verdad? Las cosas de la verdad. Si podemos entenderlo de esta manera, el hombre dejó de escuchar el espíritu de verdad y comenzó a escuchar el espíritu de error. Yo te invito a que leas San Juan 10, ¿verdad? Porque este capítulo es uno de los que hablan y describen, ¿verdad? El espíritu del engaño que viene del padre de mentira, que viene a robar, a matar y destruir, ¿verdad? Pero también habla del Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad, que ha venido a darnos vida y vida en abundancia, ¿verdad? Esa vida que gozamos en el seno del Padre en el principio de la creación. Y dice el libro de San Juan, que era Cristo, que Él era nuestra vida, la vida que era la luz de los hombres, ¿verdad? Ahora mira, cuando Jesús pagó el precio de nuestra redención y el perdón de nuestros pecados y ascendió a la diestra de Dios, ¿verdad? Dijo que nos enviaría su Espíritu, el cual nos guiaría a toda verdad. Ahora, ¿a qué ha venido el Espíritu Santo en nuestras vidas? Pues ha venido a revelarnos la herencia que teníamos como seres humanos antes del pecado, y ahora que el Cordero de Dios nos ha dado una solución a estos pecados, nos instruye todas las cosas grandes y maravillosas que ha preparado para nosotros. Por eso dice en 1 Corintios 2, 10 y 11, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios,
sino el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo es el único que puede revelarnos los planes, los propósitos y las cosas de Dios para nuestra vida. El apóstol Pablo nos lo explica con una clara ilustración. Vamos a decirlo de esta manera. Si dos esposos viviendo juntos se separan, uno para ir a trabajar y la esposa se queda en casa, ninguno de los dos sabe lo que hizo el otro en todo el tiempo en que no se vieron, ni lo que pensaron, ¿verdad? Ni lo que estuvieron planeando, ni lo que hicieron. Solamente el espíritu del esposo sabe lo que hizo y pensó el esposo, y el espíritu que está en la esposa sabe lo que hizo y estuvo pensando, ¿verdad? Ella. Pues de la misma forma, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, que nadie sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie sabe ni conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios que está en él. Mis queridos hermanos, no hay ninguna otra forma de conocer las cosas de Dios, ninguna otra fuente de conocimiento para conocer a Dios, sino su mismo Espíritu Santo. De modo que toda esta gracia que nos es dada para conocerle, no debe ser motivo de jactancia ni de orgullo, sino de gloria y honra para Él, porque es de Él que provienen todas las cosas, y no hay nada que tengamos o que podamos ser, ¿verdad?, que no nos sea dado por Él. Y esto nos lleva a entender cuánto necesitamos no solo recibir el Espíritu Santo si es que no lo has recibido, sino una vez que lo recibimos, que sepamos la importancia de mantener una relación con Él para ser orientados y conducidos a la verdad, porque solo el Espíritu de verdad nos puede guiar a la verdad. El versículo 10 de 1 Corintios 10 nos dice que Dios nos revela estas cosas que ha preparado por el Espíritu, y que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y aquí la palabra escudriñar se refiere a que examina y juzga todo, aún lo profundo de Dios. Es por eso que cuando no sabemos cómo orar, ¿verdad?, nos dice en Romanos 8, ¿verdad?, que el Espíritu Santo puede ayudarnos porque escudriña nuestros corazones y conoce nuestra necesidad, pero también Dios sabe cuál es la intención del Espíritu, y por eso intercede por nosotros con gemidos indecibles conforme a la voluntad de Dios. Como dice Romanos 8, 26 y 27, dice: y asimismo también el Espíritu ayuda en nuestra flaqueza o en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, ¿verdad? A veces no tenemos la sabiduría, ¿verdad? Dice: mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, intercede por nosotros, mis queridos hermanos. Pablo nos dice en 1 Corintios 2, en los versículos 6 y 7, ¿verdad?, que esta sabiduría disponible para nosotros por medio de su Espíritu Santo es más antigua que la sabiduría humana, ¿verdad?, que no es de este siglo, ni de los príncipes de ese siglo que perecen. Y en 1 Corintios 2, 7 y 8 dice lo siguiente, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mire, no está oculta o está en misterio, ¿verdad?, solamente reservada para algunos iluminados, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Esta sabiduría está oculta porque solamente está escondida a la condición humana, ¿verdad? Pero cuando esta condición humana puede humillarse y puede rendir su vida y puede entregar su corazón, ¿verdad?, viene Dios y renueva el pacto con nosotros, ¿verdad?, o nos da el pacto por la sangre de Jesús, y entonces para el cual nos predestinó, y comienza a derramar esa sabiduría que está en Cristo, para que cada uno de nosotros comience a ver las cosas que nos ha concedido y que tenemos en Cristo. Y dice que esta sabiduría, el versículo 8, 1 Corintios 2, 8, dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, ¿verdad? Y es alentador saber, ¿verdad?, que los príncipes de este siglo, ni Satanás ni nadie,
pueden conocer los planes ni la sabiduría de Dios, y que nada puede estorbar nuestra edificación para vida eterna por medio del Espíritu Santo, la cual está reservada para nosotros. Y algo que a mí me habla fuerte esta palabra, ¿verdad?, es que nuestra relación con el Espíritu Santo y nuestro contacto diario con las enseñanzas que trae a nuestro corazón, las cosas que nos permite ver y oír por medio de la fe, deben cambiar y deben impactar nuestra forma de hablar, deben cambiar lo que hablamos. Y aquí la pregunta es, ¿qué es lo que estamos hablando? El apóstol Pablo dice que él hablaba no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero yo hago una pregunta, ¿esto era solo para los apóstoles? ¿Era solamente para Pablo? ¿De qué vamos a hablar nosotros los creyentes de hoy? Si lo aplicamos a la situación que estamos enfrentando hoy en día, la pandemia, la ausencia de actividades presenciales en las escuelas, las iglesias, algunos centros de trabajo, ¿verdad?, la paralización inclusive de actividades recreativas, actividades de diversión para las familias, ¿verdad?, porque no se permite en algunos lugares, en este momento que estamos en semáforo rojo, que haya este tipo de actividades, ¿verdad? Ahora, ¿pero qué es lo que vamos a hablar? ¿Vamos a hablar lo que el mundo está hablando? ¿Verdad? ¿Ese es el espíritu que hemos recibido acaso? Claro que no, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que nos ha concedido. De hecho, estábamos en el mundo, pero ahora Jesús ha dicho de nosotros en su oración al Padre, en San Juan 17, no son del mundo, mis queridos hermanos, no son del mundo, como tampoco nuestro Señor Jesús es del mundo. De ahí el llamado de Santiago, ¿verdad?, apartarnos de amistad con el mundo. Santiago 4:4 dice lo siguiente: Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto es importante saberlo. Hay una gracia abundante de parte de Dios aguardando por aquellos que deciden humillarse delante de Dios, entregándose cada día, muriendo cada día, negándose cada día, en tal forma que coincida con la pasión con que Dios nos anhela. Y porque el Espíritu de Dios ha hecho porque el Espíritu de Dios que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, por eso está aquí con nosotros cada día, para transformarnos y derramar un dominio propio sobre nuestra vida, tomando el control de aquellas cosas que hablamos por nuestra boca, al grado que lleguemos a reflejar la gloria que nos dio, dando fruto diferente en nuestros labios, ¿verdad?, y en nuestros actos, como bien nos explicó nuestro pastor Nahum con su prédica de la semana pasada titulada Glorificados. Mis queridos hermanos, tenemos que considerar cada día de nuestra vida que el Espíritu Santo que hemos recibido, ¿verdad?, ¿para qué lo recibimos? Pues para que sepamos las cosas que Dios nos ha concedido. El apóstol Pedro dice que nos ha sido concedido grandísimas promesas, y es este Espíritu de Dios el único que puede enseñarnos a despojarnos de la sabiduría de este mundo, porque a eso ha venido la predicación de la cruz de Cristo, con todo el poder de Dios, como dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Como está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. A eso vino Cristo, y para ello nos dejó su Espíritu Santo, y por eso sigue preguntando Pablo, ¿dónde está el sabio? En 1 Corintios 1:20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos o mexicanos, ¿verdad?, o colimenses, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y más adelante nos dice, a partir del versículo 30 de 1 Corintios 1, mas por Él, es decir, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nuestra tarea de la mano del Espíritu Santo es colaborar, ¿verdad?, para que destruir esa sabiduría a la manera humana en que antes confiábamos, ¿verdad?, y colaborar para destruirla no en los demás, sino en nosotros mismos, para dar paso a esa sabiduría de Dios, a esa justificación, a esa santificación y a esa redención que está en Cristo, y que el Espíritu nos ha sido concedido, ¿verdad?, para llevarnos a poseer todas estas cosas. Y sobre todo, que le permitamos impresionar en nosotros, imprimir las palabras que nos habla, ¿verdad?, del Espíritu, sus enseñanzas, de tal forma que sea ahora también lo que nosotros hablamos. 1 Corintios 2:13, dice el apóstol Pablo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y quiero invitarte a que veamos otras versiones de este mismo versículo, para que podamos entenderlo mejor. La Biblia Castilian dice, ese es también nuestro lenguaje. ¿Cuál? Las palabras enseñadas por el Espíritu, expresando las cosas del Espíritu con lenguaje espiritual. La Biblia al día dice, esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Otra más dice, mediante las palabras aprendidas del Espíritu, expresamos realidades espirituales. De lo que se trata, mis queridos hermanos, es de que adaptemos las palabras y las cosas que hablamos con las palabras y a la manera que nos enseña e instruye el Espíritu de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual, es decir, alineándonos a la voluntad perfecta de Dios, renovando el espíritu de nuestra mente, porque ya no estamos sujetos al espíritu de error y de engaño que oscurece el entendimiento de este mundo y que oscurecía nuestro entendimiento, sino que ahora somos templos del Espíritu Santo, donde mora el Espíritu Santo para darnos lo que el Padre nos ha dado en Cristo. Por eso dijo nuestro Señor Jesús, y quiero leerles esto que dijo nuestro Señor Jesús para terminar y despedirnos, que el Espíritu tomaría lo que es de Jesús y nos lo haría saber. En San Juan 16:13 al 15 dice lo siguiente, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Escucha bien. De esta manera el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Mis queridos hermanos, tenemos un llamado a que esto que estamos recibiendo, ¿verdad?, diariamente en nuestros devocionales diarios, de una manera personal, de una manera familiar, de una manera congregacional, ¿verdad?, sea para edificar esta vida nuestra, ¿verdad?, por medio de tomarnos de la mano del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla a la iglesia y también somos una iglesia en casa. El Espíritu Santo puede estar hablando grandes verdades para dirigir nuestras vidas, para sostenernos, para fortalecernos en los momentos de necesidad, en los momentos aún de paz, ¿verdad?
estar revelándonos y conduciéndonos hacia el propósito que Él quiere llevarnos. Yo te invito a que cada día en tu casa le des ese lugar y que sigamos tomando el reto, el desafío de este llamado que nos hace nuestro pastor Nahum, a estar escuchando la predicación del domingo por la mañana que él nos comparte, ¿verdad? Y también la que comparte el pastor Pablo, ¿verdad? Y también la de tu propia iglesia, ¿verdad? Donde te estás congregando, en este caso los del Oriente, la que estamos compartiendo también nosotros, ¿verdad? Para que estemos siendo edificados, preparándonos para ese tiempo en que Dios disponga que podamos volvernos a congregar de una mejor manera, con una gloria renovada, como solo Él sabe hacerlo. Bien, hasta aquí la predicación. Padre, muchas gracias, Padre. Bendigo esta congregación, Señor, que tú has levantado, Señor, a cada creyente, a cada familia, a cada casa, a cada varón, a cada mujer, a cada niño, a cada hijo. Señor, bendíceles, Padre, para que, Señor, ellos estén, Señor, sintonizándose con tu Espíritu Santo, que estén accediendo a esta gracia, Señor, a esa lluvia de gracia, Señor celestial, que tú puedes, Señor, y quieres derramar en cada casa, en cada familia, en cada vida, en cada corazón, Señor. Te damos alabanza y gloria por ello, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. Y a ustedes les digo, si no necesita salir, no salga de su casa, pero si va a salir, cuídese y cuide a los demás, porque la situación está grave, por donde quiera hay enfermos, así que sígase cubriendo, ¿verdad? Sígase guardando en casa, obedeciendo los protocolos de sanidad que se nos han dicho y siguiendo con su cubrebocas, sana distancia, lavarse las manos y todo lo que usted ya sabe, pero sobre todo cubriéndose con la sangre de Cristo Jesús, revistiéndose cada día del Señor, porque Él es nuestro protector y es nuestro guardador. Que Dios les bendiga, les mandamos un abrazo, nos vemos la próxima.